Muy buenos días a todos, buenas tardes, dependiendo de la parte del mundo que se conecten al día de hoy. Bienvenidos a esta sesión del papel de las instituciones financieras en el financiamiento de la economía circular, como parte del evento de la iniciativa financiera de UNEP, la Mesa Redonda de Finanzas Sostenibles para América Latina y el Caribe. La verdad es que, bueno, mi nombre es Ignacio Sánchez, trabajo en la oficina regional para América Latina y el Caribe desde el PENUMA, UNEP, trabajando en los temas de economía circular, consumo y producción sostenible. Y para mí es un honor estar hoy aquí moderando esta sesión y este panel en un tema tan importante como es el tema de la economía circular y el financiamiento de la economía circular, que es un tema clave aquí en la región de América Latina y el Caribe. En el momento en el que nos toca vivir, un momento de reconstrucción, de repensar y reconstruir nuestras economías después de la crisis económica que ha generado la pandemia del COVID y también entre la triple crisis planetaria que nos enfrentamos, ¿no? Que desde el PENUMA y desde Naciones Unidas venimos hablando ya desde hace tiempo, una crisis climática, una crisis de degradación de los ecosistemas y una crisis de contaminación. Todo esto provocado por unos patrones insostenibles de consumo y producción. Y por tanto, la economía como un modelo de desarrollo económico sostenible se erige como una solución ante esta triple crisis planetaria y esta recuperación frente a la crisis planetaria, con un enfoque que trata justamente, ¿no?, de reducir los residuos desde el diseño, de mantener el valor de los productos y de los materiales lo más alto posible y el de poder regenerar los sistemas naturales. Y para ello, justamente, necesitamos innovación, necesitamos desarrollo tecnológico, necesitamos hacer cambios en los modelos de negocio y para ello se necesitan recursos, se necesita un financiamiento. Entonces, esta transición hacia la economía circular en América Latina tiene un actor clave o un socio clave que es el sector financiero, la industria financiera que tiene que apoyar en esta transición, como decimos. Entonces, bueno, hay iniciativas, ya este cambio está sucediendo ya cada vez hay más países, cada vez hay más empresas e instituciones que están adoptando los principios de la economía circular. Nos alegra también hablar de la coalición de economía circular para América Latina y el Caribe. Desde UNEP estamos coordinando con otras instituciones y con países de la región esta coalición que trata de erigirse como una plataforma de intercambio de conocimientos y de generación de herramientas y movilización de recursos también. Entre los proyectos que estamos llevando a cabo ya desde la coalición y con apoyo de otras instituciones está justamente un estudio sobre el financiamiento de la economía circular en América Latina y el Caribe. Un estudio en el que pretendemos buscar o analizar las distintas políticas, instrumentos regulatorios, instrumentos financieros que ya están a día de hoy poniéndose en marcha en la región para entender mejor cómo pueden financiar a la economía circular. Y además pretendemos con este estudio poder elaborar una serie de recomendaciones o de conclusiones de cómo poder fortalecer justamente el marco regulatorio y el sector financiero para que pueda financiar los modelos de economía circular. Hablaremos un poco más de esto también durante el panel. Y bueno, sin más, un panel buenísimo en el día de hoy con grandes expertos en los temas de financiamiento sostenible. En el día de hoy tenemos a Teresa Rossi desde el Instituto Escolla. Ella es coordinadora de proyectos. Tenemos también a Amalia Sagüenza, superintendente de sostenibilidad del Banco Santander, y tenemos a Franco Piza, director de sostenibilidad de Bancolombia. Muchísimas gracias a los tres en el día de hoy. También teníamos prevista la participación de Gemma Sacristán desde BitInvest, pero por algunos problemas técnicos de último momento, la tecnología ha fallado en el día de hoy. No ha podido unirse, pero sí que nos ha enviado un vídeo con una
pequeña intervención comentándonos sobre algunas de las iniciativas que están haciendo desde BitInvest. Así que vamos a ver primero este video de Gemma Sacristán y acto seguido comenzamos con el panel. Hola, lo primero de todo me encantaría dar las gracias a UNEP-FI por invitarme a participar en este panel sobre el rol de las entidades financieras en la economía circular dentro de su mesa regional. Creo que todos estaremos de acuerdo con que la crisis económica ha puesto de manifiesto algunas deficiencias en la economía lineal. Por un lado, la vulnerabilidad de las cadenas de valor globales. Por otro lado, el agotamiento de muchos recursos naturales. Y ya para terminar, y muy importante, ha mostrado sin duda alguna muchas desigualdades sociales. Desde el Grupo BIT estamos trabajando para contribuir a una recuperación que sea más sostenible y más inclusiva. Lo hacemos a través de una hoja de ruta que llamamos la Visión 2025, que se apoya en 5 grandes pilares. Por un lado, la importancia de la digitalización. Por otro, la creación de empleo, especialmente en las pymes. El avance de la igualdad de género, las cadenas de valor regionales, el impulso a estas cadenas de valor y también la mitigación y la adaptación al cambio climático. En este sentido, el pase o el traspase de una economía lineal a una economía circular no solamente encaja muy bien con esta visión 2025, sino que pensamos que en general va a ser vital para una recuperación que sea mucho más resiliente y, como he dicho, mucho más inclusiva. Porque no olvidemos que el modelo circular da la misma importancia a los temas medioambientales, en el avance a los compromisos con la Agenda de París, como a los sociales. Porque esta transición que tenemos que llevar a cabo debe ser justa. No podemos dejar a nadie fuera, como dicen los ODS y la Agenda 2030. A nivel Grupo BIT estamos trabajando desde hace ya un tiempo en desarrollar una agenda común de economía circular que integra tanto al sector público como al sector privado, con el objetivo de, por un lado, mejorar y crear una serie de regulaciones que básicamente faciliten el desarrollo de esta nueva economía y que sobre todo creen unas condiciones habilitantes. Ese es el primer punto. El segundo, obviamente estamos muy enfocados en facilitar inversiones del sector privado. Y como tercer punto, estamos ayudando y contribuyendo a generar capacidades en los distintos actores del ecosistema para contribuir entre todos a desarrollar esta economía circular. Algunos ejemplos de lo que hemos hecho recientemente tienen que ver con lo siguiente. Por un lado, hemos sido socios fundadores de la Coalición Regional sobre Economía Circular. Hemos ayudado a los países de la Alianza del Pacífico a desarrollar una hoja de ruta para el manejo sostenible del plástico. Hemos avanzado en programas de reciclaje inclusivo a través de la plataforma Latitud R, de nuestros colegas de BitLab, así como en la reducción de desperdicios de alimentos a través de la plataforma Sin Desperdicios. Estamos apoyando a asociaciones empresariales y centros circulares en el diseño e implementación de mecanismos de responsabilidad empleada del productor para las empresas, como por ejemplo nuestro trabajo con la Visión 3030 de Andy en Colombia o el SOFOFA en Chile. Desde BitInvest estamos tanto financiando como dando asistencia técnica a nuestros clientes en el sector real y también en el sector financiero. Algunas de las cosas que hemos hecho recientemente son las siguientes. Hemos trabajado, por ejemplo, con Grupo Cuo en la identificación y en la implementación de prácticas circulares a lo largo de la línea de negocio del poliestireno, con especial atención a sus cadenas de valor. También hemos apoyado a un par de empresas en Nicaragua, como la compañía cervecera y también la compañía recicladora, para la adquisición de maquinarias y así como todo lo que tiene que ver con las mejoras y la ampliación de infraestructura que les permitan responder a las necesidades de reciclar y reusar las botellas que utilizan. En Colombia actualmente estamos trabajando con una empresa de empaques en lo que va a ser
un bono sostenible con rentabilidad vinculada al logro de objetivos en un entorno circular, lo que se llaman los KPIs. Ha sido un reto y nuestro equipo de asesoría está trabajando en lo que tiene que ver con crear esos KPIs, porque como sabemos no son estándar en el mercado a día de hoy. Se está trabajando en establecerles, por un lado, pero también después se van a cuantificar y se van a reportar, porque como hemos dicho, esta operación va a estar vinculada al logro de objetivos y es muy importante estar seguro de que se están cumpliendo para rebajar el precio de la financiación. A través del sector financiero también estamos haciendo muchas cosas. Por ejemplo, me gustaría mencionar en torno a la estrategia de Colombia, de circularidad de Colombia, estamos apoyando a Bancoldex, el banco público, como sabemos, pero también a dos bancos privados, Bancolombia y Banco de Bogotá, en entender, por un lado, las necesidades del mercado, también en definir una taxonomía de economía circular y en desarrollar productos específicos para este tipo de economía. Es importante todo lo que tiene que ver con el desarrollo de productos. Hemos visto algún avance a nivel internacional y también en la región en torno a distintos productos que están financiando esta transición, en general la transición verde y la transición sostenible. Obviamente todo lo que tiene que ver con los bonos temáticos, tanto sociales como verdes y sostenibles, pero también cada vez más en el desarrollo de préstamos y bonos cuyas rentabilidades están unidos al logro de objetivos, ¿no? Lo que llaman en inglés los Sustainability Linked Loans y los Sustainability Linked Bonds. También van a jugar un papel importante el financiamiento concesional, lo que llaman en inglés blended finance, porque algunos de estos modelos son innovadores. Entonces, el sector financiero va a tener que entenderlos bien y, sobre todo hasta que estén probados, ¿no? Pues probablemente hay una percepción de un mayor riesgo, con lo cual el tener acceso a financiamiento concesional va a permitir muchas veces que el sector privado pueda financiar estas operaciones y nosotros estamos haciendo muchas cosas al respecto porque, por suerte, a día de hoy Bitinvest es el actor que trabaja con el sector privado con mayor acceso a fondos concesionales en América Latina y el Caribe. Y además de todo esto, me gustaría mencionar que estamos haciendo un estudio con un EPFI sobre el panorama de la financiación de la economía circular en América Latina y el Caribe, que creemos que va a ser importante y catalizador, porque queremos, o a través de este estudio vamos a buscar que, por un lado, el sector financiero entienda esa oportunidad de negocio, pero también vamos a trabajar en el cómo aprovechar esta gran oportunidad. Así que desde Grupo BIT estamos trabajando, como he dicho, en desarrollar esta agenda y creemos que el sector financiero va a jugar un papel importante. A día de hoy hay grandes bancos en el mundo que ya lo están haciendo y queremos que también el sector financiero de la región contribuya a esta transformación que, como he dicho, impulsa una economía y, en general, modelos de negocio mucho más resilientes e inclusivos. Muchas gracias. Bueno, muy interesante las palabras de Gemma. Muchísimas gracias. Y ahora, sin más, comenzamos con el panel. Bienvenidos Amalia, Teresa y Franco. Y bueno, la primera pregunta quería aprovechar y preguntársela a Teresa, un poco para ir aterrizando y viendo algunos conceptos ya de economía circular. Y hablamos de finanzas sostenibles, hablamos de financiamiento para la economía circular. ¿Es lo mismo? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué criterios, qué criterios podemos considerar justamente para esta idea del financiamiento de la economía circular? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Ignacio. Voy a compartir la pantalla solo porque traje unos diagramas que nos ayudan a contestar esa pregunta que no tiene una respuesta simple, pero es una pregunta clave para facilitar la comprensión del tema. Bueno, soy coordinadora de proyectos del Instituto Escoles, que se llama Elecciones en español, y estoy coordinando el equipo de investigación que está desarrollando con el apoyo de UNEP esa investigación sobre
el financiamiento de la economía circular en Latinoamérica y el Caribe. Estamos también con el Exchange for Change Brasil, que integra ese equipo y que es una consultoría especializada en estrategias circulares. Bueno, la pregunta no es simple, pero podemos empezar a contestarla pensando el siguiente. El financiamiento para la economía circular no es lo mismo de lo que llamamos de finanzas sostenibles o de green finance, pero sí puede ser considerado un aspecto de ese financiamiento sostenible, pero de todas las nuevas economías, la economía verde, la economía de bajo carbono, la economía circular es el concepto que trae una visión de la integración entre todos los actores de la cadena y una visión de modelos de negocio, de estrategias de mercado específicas. Entonces, en comparación con lo que llamamos de finanzas sostenibles, que son básicamente inversiones determinadas por criterios socioambientales y el famoso ESG, que está avanzando mucho, pero que todavía no tenemos una visión clara de cuáles son los indicadores, cuáles son las métricas que componen el framework ESG. Y cuando estamos hablando de economía circular, tenemos algunos aspectos que la diferencian. Por ejemplo, en las finanzas sostenibles uno puede evaluar la sostenibilidad o no de un solo proyecto o de una sola empresa cuando se habla de private equity. Cuando estamos hablando de la economía circular, uno tiene que mirar a todos los actores de la cadena productiva y pensar en la integración. Así que no estamos hablando solo de la sostenibilidad o no de un actor en esa cadena, sino que estamos pensando en la integración de toda la cadena para dar más eficiencia al consumo y a la extracción de recursos naturales y al flujo de los recursos naturales a lo largo de toda esa cadena para que no haya destrucción de valor, sino que solo haya agregación y manutención del valor. Y también estamos hablando, cuando hablamos de economía circular, de métricas y modelos de negocios específicos que vamos a ver en el próximo slide. En comparación con el financiamiento para la innovación, que es un componente clave de la economía circular, también hay diferencias importantes de pensar. Por ejemplo, cuando estamos hablando de financiamiento de innovación, normalmente miramos al nivel de maturidad tecnológica de una determinada empresa o de un determinado proyecto, y normalmente eso se mensura con un índice que se llama TRL, que es el Technology Readiness Level. Es un indicador desarrollado por la NASA que permite evaluar distintas tecnologías en distintos sectores. Y se mira básicamente el nivel de desarrollo de esa tecnología. Cuando estamos hablando de economía circular, no estamos hablando solo de ciencia o solo de tecnología o solo de estrategias digitales, por ejemplo, sino que estamos hablando de una integración, de una sinergia entre los aspectos tecnológicos y los aspectos de mercado, la estrategia de mercado, el business model. Y eso es absolutamente necesario cuando estamos pensando en la economía circular. Entonces, el financiamiento para la economía circular está relacionado a las finanzas sostenibles y el financiamiento para la innovación, pero va más allá de eso porque tiene métricas, modelos de negocio y una visión específica que es multi-stakeholder y que tiene que considerar todos los actores de la cadena. Dicho eso, acá tenemos un poco de cuáles son las estrategias y los modelos de negocio cuando estamos hablando específicamente de economía circular. Entonces, en términos de estrategia, tenemos el framework de los 9 R's, que es un framework también apoyado por el PNUMA, por la ONU Medio Ambiente, y por otros stakeholders, incluso financieros, que están ya empezando a mirar a ese framework. Y tenemos una serie de estrategias circulares que ya están elencadas en términos jerárquicos. O sea, el R8, R9 son las estrategias menos ambiciosas que tratan de mejorar el uso y la aplicación de los materiales a lo largo de la cadena productiva. Después pasamos a estrategias más ambiciosas que tienen que ver con la extensión del ciclo de vida del producto, para que no haya destrucción de valor y para que los materiales
que llegan al fin de la cadena puedan ser reinsertados y reusados, y ahí estamos hablando también de remanufactura, para que sirvan al desarrollo de otros productos y servicios. Y por fin, cuando estamos llegando a las estrategias más ambiciosas, estamos hablando de una transformación en el design del producto desde su concepción para que no haya destrucción de valor. Y ahí estamos hablando de estrategias que dialogan directamente con los modelos de negocios circulares, que también van de modelos de negocios menos ambiciosos a los más ambiciosos. Por ejemplo, los menos ambiciosos tenemos ahí los circular supplies, que son realmente pensar en insumos productivos que son circulares porque pueden ser reutilizables, porque son renovables, biodegradables, o sea, no generan basura, no se destruye el valor de esos materiales. Y en términos más ambiciosos estamos hablando básicamente de un modelo de negocio que transforma el producto en servicio. Eso es clave para la economía circular. Por ejemplo, la empresa de neumáticos Michelin. El negocio de Michelin ya no es más la venta de neumáticos, sino que el alquiler del tiempo de transporte, sea por un camión o un avión que usa un neumático Michelin, y la empresa, los consumidores de Michelin pagan por el tiempo que es gasto en ese servicio. O sea, se transformó el neumático, que es un producto, en un servicio. Y así podemos observar que varios negocios de la economía circular tienen ese intuito de desmaterialización, o sea, de consumir menos recursos naturales y de usar materiales que puedan ser reinsertados en la cadena. Y podemos fácilmente asociar a las estrategias más ambiciosas en términos de los R's con los modelos de negocios circulares también más ambiciosos. Entonces, si uno transforma esos modelos de negocio y estrategias en indicadores, en métricas claras, esas métricas pueden apoyar la decisión de invertir o no en un negocio, o mismo de mensurar el nivel de circularidad que existe en un negocio. Y esperamos que eso pueda ser usado por las instituciones financieras para llevar el financiamiento hacia una economía circular y no solo hacia los conceptos, los criterios socioambientales que están movilizados en el framework ESG. Entonces, bueno, paro por acá. Hay mucho más para decir sobre ese tema, pero ojalá esos slides ya hayan ayudado un poco la comprensión, y seguimos disponibles para hablar más sobre esas diferencias que son muy importantes de entender si queremos realmente promover el financiamiento de la economía circular específicamente. Muchísimas gracias, Teresa. La verdad que muy interesante. Me quedo con, como dices, ¿no? Hay similitudes o hay una conexión entre lo que es el financiamiento verde o sostenible con el financiamiento de la economía circular. Y como has presentado tú, ¿no? La estructura, el modelo de economía circular plantea también un repensamiento, ¿no? de cómo quizás se estaba evaluando hasta ahora los temas de finanzas sostenibles. Por tanto, son retos, pero también veo, ya presentabas en el caso de esta empresa de Michelin, oportunidades. Y aquí pregunto, ¿no? a Amalia y a Franco, desde vuestra experiencia y desde vuestro sector ya, ¿cuáles son esos retos y oportunidades que habéis empezado a ver en este camino hacia la economía circular, en ese apoyo al financiamiento de la economía circular? ¿Y qué tipo de estrategias estáis comenzando o llevando ya a cabo desde vuestros bancos? Si quieres, comenzamos contigo, Amalia. Sí, gracias Ignacio, y muchas gracias Teresa también por las excelentes informaciones que nos traes y los conceptos. Yo creo que nos desafían a pensar
de formas diferentes. Y yo viendo un poco lo que nosotros hemos hecho, yo creo que partiendo mucho de lo que creemos aquí, que esa visión de la economía circular es algo que es un mindset, ¿no? Para comenzar, es algo que es una forma diferente de pensar. Y a partir de esa forma diferente de pensar que se desdoblan las prácticas. Y lo primero que quería traer un poco aquí es cómo que los bancos tenemos que primero hacer muy bien también nuestra propia tarea, ¿no? De qué es lo que hacemos dentro de casa primero y después voy a hablar un poquito sobre la parte de negocios. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos comenzado a pensar sobre el tema mucho tiempo atrás, ¿no? Desde lo que es el consumo del agua, la energía, el papel. El último año, por ejemplo, reducimos más o menos 21% del consumo de agua, la energía se redució en 7% y tenemos una meta, por ejemplo, de llegar hasta 2025 consumiendo solamente energía renovable, de fuentes renovables. Todos nuestros edificios administrativos ya tienen energía 100% renovable y tenemos algunos estados, 5 estados en los cuales también ya tenemos energía 100% renovable, pero queremos avanzar a toda la operación y también al centro de procesamiento de datos que requiere una solución un poco más específica. En relación a los residuos, por ejemplo, hemos trabajado bastante en reducir los residuos que van a discúlpeme la palabra, no sé si es aterro sanitario también en español, pero reducir la cantidad de residuos, ¿no? Que salen del banco y procesamos, por ejemplo, todos los residuos orgánicos del edificio sede para reducir la cantidad que va a aterros. Fuimos uno de los primeros bancos a tener esa tecnología específica aquí local para que, por ejemplo, todo lo que sale de los restaurantes ya vaya a unos equipamientos que reducen y después utilizamos eso también en los jardines como fertilizante. Entonces tratamos de tener ese mindset. Y dando un paso más ya a la parte de negocios, también con ese mismo mindset, nuestra idea es cómo los ayudamos a los clientes también a que implanten ese tipo de soluciones, ¿no? de economía circular. El punto que nos trae Teresa relacionado a la tecnología, de hecho, es un punto bastante importante. Nosotros tuvimos una experiencia con Tetra Pak en 2007, que justamente financiamos una nueva tecnología que permitía separar el papel del aluminio y del plástico, ¿no? que para poder generar esa economía circular a través de esos insumos. Y lo que vemos es eso, ¿no? De ver cómo ayudarlos a compostar, a sustituir materiales, a separar materiales, a tener una plataforma de productos que nos permita realmente dar respuesta a todas esas necesidades que vemos que el mercado está cada vez más pidiendo, ¿no? Los clientes necesitan adecuarse también a legislaciones locales, entonces vemos una gran oportunidad sí para avanzar más en esas soluciones, es decir, ser un agente realmente activo, no solamente en ofrecer cuando el cliente nos llama, pero también adelantarnos a lo que puede venir. Sobre todo vemos muchas oportunidades en la cuestión de los plásticos, de las diferentes formas de energías. Entonces vemos sí, de hecho, bastantes oportunidades. Quería dar la palabra también aquí a Franco. Amalia, muchas gracias. Igualmente a Ignacio, es un placer estar aquí en esta conversación de un tema que aparentemente se ve muy disruptivo para la región, pero que claramente cuando empezamos a hacer un análisis no nos debe distraer un poco lo exótico del concepto. Es bien interesante el concepto, ¿cierto? Y yo nos que hay un punto bien importante y Teresa nos lo mostraba, porque sí implica una forma distinta de pensar el modelo. Y yo creo que ahí hay uno de los principales retos que nos hemos venido encontrando. Desde Bancolombia, nuestro propósito es promover el desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos. Y eso nos pone en una temática permanente de estar pensando días y el cómo y el qué. Y claramente la economía circular es un gran habilitador de la sostenibilidad y es un gran habilitador de temas como los que atañen a toda la estrategia de cambio climático de las organizaciones, porque nos ayudan a repensar mejor los modelos y ni que hablar de temas de biodiversidad, que es como el siguiente límite planetario que tenemos que empezar a afrontar. Porque cuando pensamos esto, pasamos de un modelo extractivista a un modelo con un mejor diseño, que nos permite repensar N veces el uso de los recursos. Y ahí hay múltiples oportunidades. Y hemos acompañado a muchos clientes en la ruta de avanzar, digamos que
Aquí cuando Amalia nos contaba un poco lo que ha sido la experiencia al interior de cada una de las organizaciones, esa ruta lo que nos permitió era entender las oportunidades y las oportunidades de seguir reutilizando, repensando, rediseñando todas esas RE, todas esas RE que Amalia nos mostraba en la ruta y que son fundamentales dentro del modelo de economía circular. Porque en ese camino es donde se encuentran finalmente las oportunidades. Entonces, no perdamos de vista que la economía circular tiene tres pilares fundamentales que se ven ahí cimentados en esas redes. Y son, primero, desde el diseño, se tiene que pensar diferente el modelo. Y eso en sí es uno de los primeros retos que encontramos para el acompañamiento y la financiación. Porque venimos de un modelo lineal y el modelo lineal aparentemente es exitoso, pero es que ese modelo no está reconociendo muchas externalidades de todas esas materias primas que se incorporan de una manera muy económica dentro del esquema de costos, pero no se está pensando en lo que se requerirá en las siguientes décadas para poder garantizar su suministro, cuando no esté, cuando se vuelva más complejo, cuando los ecosistemas se hayan afectado y ya no estén entregando esas materias primas. Entonces, ¿eso qué implica? Que hay que diseñar diferente y hay que tener una visión de largo plazo. Nos mostraron que el éxito se logra en el corto y lamentablemente no funciona. Pueda que uno un año o un trimestre sea exitoso, pero si pensamos en series mucho más largas de tiempo, empezamos a tener unos problemas muy complejos. Entonces, lo primero es, tenemos que diseñar muy bien. Segundo pilar, uso. Y está conectado completamente con el diseño. O sea, nosotros no podemos diseñar soluciones desde el sector real, desde la economía, que no tengan un uso que esté considerando todas esas redes, ¿cierto? Porque simplemente decimos que es el mismo bien o servicio, o sea, porque es un residuo del mismo que se convertirá en una materia prima para alguien más. No todo va a ir al relleno sanitario, es más, no debería ir nada al relleno sanitario, ¿cierto? Y es cuando uno empieza a mirar que desde el diseño y desde el uso está bien conceptuado. Además, le mencionaba algo que va en la ruta del tercer pilar y es sistema. Esto no se logra solo y desde el diseño hay que pensar en el uso y el sistema. ¿Cómo volvemos a reintegrar esas materias primas trabajando nuevamente con los proveedores, que pueden ser nuestros proveedores o los proveedores de terceros? Pero tenemos que ver el sistema integrado. Entonces, cuando identificamos diseño, uso y sistema, empezamos a entender qué venimos acompañando y qué venimos financiando. Y nos empezamos a dar cuenta de que estamos financiando temas como la eficiencia energética, que hace parte igualmente de un mejor uso de estos recursos, que estamos financiando las energías renovables y que en ellas, por ejemplo, temas de biomasas o biogás son un uso muy circular de la solución, porque muchas veces un residuo de una materia orgánica, cualquier cultivo va a generar una descarga orgánica importante, pero esa descarga orgánica es susceptible de ser utilizada para la generación energética, o como biomasa o como biogás, y en sí es un modelo circular, porque yo no estoy ya llevando esos residuos a un relleno sanitario para que se descompongan como metano y generen más gases de efecto invernadero, sino que estoy incluso reutilizando, haciendo más competitiva, más eficiente, más limpia una producción. Estamos financiando igualmente y acompañando modelos de construcción sostenible con un mejor uso de materiales, repensados, rediseñados, reincorporados. Estamos financiando la manufactura que está utilizando los modelos de reciclaje para incorporar cada vez un porcentaje más alto de materias primas, en temas de plástico, en temas de textiles. Todos los temas de moda y diseño sostenible empiezan a tener una punta muy interesante a nivel de mercado y todo eso lo estamos acompañando y lo estamos financiando en esa dinámica. Entonces, los servicios financieros empiezan a estar en esa línea y no solamente desde el crédito. Tenemos modelos igualmente desde el leasing. Las compañías de leasing tienen que entender, las compañías de renting tienen que entender que son modelos casi que puros de economía circular, pero no se han dado cuenta. ¿Sí? Piensan que están arrendando activos. Ese es el modelo más puro porque están en un modelo de sharing, están en un modelo de no necesito el activo, necesito es el uso que me genera el activo. Entonces, yo puedo tener un vehículo que está 85% del tiempo guardado en mi parqueadero. No está sirviendo de nada un montón de tiempo, pero le puede servir a alguien más. Y ahí empezamos a no necesitar 2 vehículos, 3 vehículos, 5 vehículos en un mismo día. Entonces, ¿cómo es esa economía? ¿Cómo es esa modalidad? ¿Cómo es el uso de esos recursos naturales y cómo van en esa ruta? Entonces, para ir cerrando como esta parte
de la primera pregunta es cómo utilizar entonces esas finanzas para que vayan en esa dinámica, ¿cierto? Desde el crédito, desde el leasing, desde el renting, desde el fondeo también, porque cada vez hay más recursos que están migrando en esta ruta, desde la estructuración de bonos orientados a temas de sostenibilidad, pero con una vinculación en temas de economía circular. Y son muy rentables, son competitivos, las empresas que van en esta ruta van a poder derivar mejor oportunidades a nivel de mercado. Hoy, desde Bancolombia, tenemos un compromiso en este propósito y es movilizar financiamiento en estos 10 años por lo menos 140 billones de dólares. Eso es 2 veces los activos de Bancolombia van a estar puestos en estas temáticas conectadas con la Agenda del 2030 y cerca de este año estamos financiando temas que están conectados de una manera muy directa con economía circular por 1.2 billones de dólares. Entonces, sí hay recursos, sí hay financiamiento, hay muchos proyectos que ya hemos venido trabajando y empezamos a trabajar también en la ruta que está involucrando los temas de inversión, donde al año 2024 esperamos que el 90% de los activos bajo administración que tenemos desde nuestras estrategias de asset management estén orientados a empresas con enfoque ESG o a fondos con esquema ESG o a emisiones o a proyectos con esquema ESG y el tema de economía circular es fundamental en esa ruta. Finalmente, los modelos financieros tienen que estar acompañados de servicios no financieros. Un gran reto en estos temas es la conexión que se denomina como simbiosis o conexión simbiótica entre industrias, que muchas veces una industria no sabe que lo que tiene en un residuo es una materia prima para otra. Entonces, no sabe qué hacer con ella, entonces lo único que hace es asumirla como un gasto, como un costo, como un problema, como algo que le puede generar una sanción ambiental. Necesita tener esa plataforma y ese ecosistema y ahí también estamos empezando a identificar una serie de oportunidades para ir en lo no financiero que ayude a garantizar que ese tercer componente, que es el sistema, funcione de una manera adecuada. Es un poco, Ignacio, alrededor de lo que hemos venido haciendo, el financiamiento que se está otorgando, las apuestas que hay para los próximos años y esa visión que no podemos perder de vista entre el diseño, el uso y el sistema para que esas redes que nos mostraba Amalia puedan cobrar vida dentro de la economía, dentro de las empresas. Muchísimas gracias, Franco y Amalia. La verdad que interesante ver lo que se está haciendo desde dentro, que nos comentaba Amalia y lo que nos comentabas también, Franco. Me quedo con una cosa que creo que es muy importante, ¿no? Has dicho que ya hay, ya se están dando pasos, ¿no? Yo creo que esto lo veo como un puzzle y ya hay piezas de este puzzle que ya están, ¿no? Ya se está financiando, como decías tú, proyectos de energía, de eficiencia energética, o de energía renovable o de construcción sostenible. Y ahora quizás lo que falta es terminar de armar ese puzzle para verlo todo como un sistema, como tú hablabas, ¿no? Que es la economía circular. En ese sentido, para ver todo ese puzzle, otra cosa que has dicho muy interesante es hay que repensar el diseño y también hay que pensar a largo plazo. Quizás ahí, y enlazándolo ya con la próxima pregunta, me quedo pensando en qué momento estamos, ¿no? En cuanto a las herramientas, a las soluciones financieras que se tienen hoy en día. Por ejemplo, tienen, tienen ese pensamiento a largo plazo, están alineadas con estos principios de la economía circular o se necesitan nuevas soluciones financieras. Igual con las herramientas, ¿no? Perdón. El sistema financiero ya basa muchas de sus inversiones y de sus decisiones en herramientas, por ejemplo, de evaluación del riesgo, que ya tienen en cuenta muchos de estos aspectos sociales y ambientales, pero como habéis dicho, ¿no? Esta economía circular creo que lo ve más como un todo, como un sistema. Esas herramientas están preparadas también ya para afrontar esta evaluación de la economía circular o se necesita también aportar nuevas herramientas. No sé si queréis que comencemos con el mismo orden, si quieres Amalia y luego Franco. Amalia, primero las damas. Muchas gracias. Y gracias, Ignacio, por la pregunta y Franco también, muchas gracias por compartir con nosotros tus experiencias. Para responder tu pregunta, Ignacio, yo veo así como que con la experiencia que tenemos aquí, que es un poco de las dos cosas, ¿no? Un poco de ver los modelos y el apetito, el riesgo y ajustar a veces la visión de lo que tenemos de riesgo y también eventualmente desarrollar nuevos productos de acuerdo a las necesidades. Y para traerlo un poquito más a lo concreto aquí, por ejemplo, cuando hablamos de productos nuevos, hemos visto y también Franco los mencionó, ¿no? Están creciendo cada vez más los financiamientos conectados a temas ESG.
Entonces, por ejemplo, hemos tenido un caso aquí nuestro, entre algunos ejemplos, de una empresa de producción de alimentos que quería un préstamo, un financiamiento, y lo hemos conectado con metas ESG que él podría tener, que el cliente podría tener. Y ahí llegamos a la solución de que él iba a reducir 30% del plástico usado en los embalajes, y obviamente eso iba a afectar al precio del financiamiento que él iba a tener. Entonces, estoy trayendo un ejemplo, ¿no?, de lo que sucede aquí en el día a día. Muchas veces el cliente viene, él busca ese financiamiento, a veces él no sabe dentro de casa las oportunidades y lo que puede hacer. Entonces, el papel que tenemos aquí también los bancos es ser un poco también el challenger, de mostrar un poco esos cambios de lo que hemos hablado de los R's aquí, ¿no?, de por dónde puede ir, hasta dónde puede llegar. Entonces, en ese caso llegamos a esa solución, pero pueden haber soluciones más complejas que puedan requerir nuevas tecnologías, ¿no? Y qué inversiones el cliente a veces tiene que hacer para crear una nueva tecnología específica para la industria donde actúa. Entonces, de hecho, hay mucha oportunidad en ese campo. Nosotros, por ejemplo, el año pasado cerramos con $5 billones aproximadamente todo lo que son nuestras líneas de financiamiento, tanto de energía renovable, solar o eólicas, o también las cuestiones relacionadas a los renovavíos. Y tenemos una parte así que es como que es difícil a veces separar, ¿no? La provocación de Teresa es excelente, ¿no? Porque si dentro de casa, para poder reportar lo que hacemos, tenemos que a veces separar dentro de la operación para ver qué viene de lo circular, qué viene de lo que es, de lo que tal vez no es circular. Entonces estamos trabajando también en eso para poder tener más claro y más sólidas nuestros reportes, porque eso nos muestra y nos puede dar también visiones más claras de cuál debería ser nuestra ambición en relación a esa participación que tenemos que tener aquí en el banco. Y el último ejemplo que quería traer, y conectado un poco con la provocación que nos traía Teresa, ¿no?, sobre un poco la desmaterialización, ¿no?, del refuse, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos comenzado a pensar también sobre nuestras tarjetas de crédito, ¿no? Utilizamos, ahora es un plástico completamente renovable, o sea, se lo puede botar directamente justo con los plásticos, pero estamos ahora, hemos entregado el primer gran lote de tarjetas usando PVC, y la idea es que en 5 años ya toda nuestra base de clientes ya tenga esas tarjetas con PVC. Pero el próximo paso es la desmaterialización, porque ya sabemos que hay formas de pago que pueden ser hechas fácilmente sin ningún tipo de utilización de ninguna tarjeta de crédito. Entonces eso ya está, ya existe, y hay clientes que ya lo hacen. Entonces sabemos que hay una cuestión de cultura también por parte del cliente, que a veces el cliente quiere tener su tarjeta de crédito, ¿no? Que entonces ahí en esos casos, claro, tenemos que tener soluciones para eso, pero también influenciar al cliente y a facilitar la vida también para que él salga también de los modelos físicos. Entonces nosotros siempre tratamos de trabajar de los dos lados, de cómo podemos, a partir de nuestra operación del día a día, del relacionamiento, tener una mejor gestión de esa visión de la economía circular, y cómo ayudamos también a los clientes en sus propias soluciones, en sus negocios. Gracias, Amalia. Bien, Ignacio, pues, de parte nuestra, digamos que en términos de lo que se plantea como este reto entre el financiamiento y la gestión del riesgo, yo creo que hay que abordarlo como de una manera práctica, en el siguiente sentido. Lo primero, la financiación siempre va a seguir proyectos que sean viables, que tengan un retorno desde lo financiero que permita finalmente cerrar el ciclo. ¿Cierto? Entender que las entidades del sector financiero, particularmente las bancarias, están operando con los recursos del mercado, están operando con los recursos de los ahorradores, con recursos de los inversionistas, que son los que finalmente están yendo a los créditos, y todos están esperando que esos recursos vuelvan. Es finalmente el dinero de muchos de nosotros, nuestros salarios, nuestras pensiones que están puestas ahí, y todos estamos esperando que vuelvan. Nadie quiere llegar a un cajero automático y encontrarse un papelito que diga, le prestamos a un proyecto que no ha pagado, y entonces esta es la descripción del proyecto porque era tu plata y no ha vuelto.
Entonces, no, nadie se espera eso, no espera que su dinero esté ahí, pero finalmente lo que hacen los bancos es intervenir e intermediar ese ejercicio. Entonces, los proyectos tienen que ser buenos y lo que se está encontrando es que en la ruta de la economía circular, los proyectos son rentables y están generando mejores retornos, más eficiencia, más competitividad para quienes los están implementando. Y yo creo que esa lógica está llevando a que cada vez se encuentren de una manera más consistente el financiamiento que se requiere. Ahora, ese financiamiento en estas primeras de cambio está siendo diferencial. ¿Qué quiere decir eso? Que se están otorgando tasas que en la mayoría de los casos son esfuerzos que están realizando las entidades financieras que están acompañando estas tendencias y que quieren promover estas tendencias, donde es una menor rentabilidad para los inversionistas y ahorradores, pero que lo que está buscando es generar justamente una transformación en el largo plazo. Vuelve otra vez la visión. Si no hay un futuro para todos, no hay un futuro para nadie. Entonces necesitamos hacer un mejor esfuerzo entre todos para avanzar en esa dinámica. Pero insisto, los proyectos empiezan a ir en esa ruta y el financiamiento cada vez es más evidente, más concreto y va a estar en esa dinámica. Entonces, esas carteras van a ir creciendo, seguramente se irán refinando, Ignacio, frente a la pregunta, nuevos productos con nombres más exóticos, más rimbombantes, que aparecerán de una manera muy contundente hablando de la economía circular en esa ruta, pero no hay que perder lo práctico y entender qué es la economía circular, dónde se entiende la economía circular en cada una de esas redes que hablaba Teresa, qué puede hacer la empresa y ahí hay un pedazo de esa economía circular y todo eso lo podemos estar acompañando hoy y lo pudiéramos seguir acompañando de una manera más consistente hacia los próximos años. Entonces, con lo que hay, tenemos para avanzar y seguramente hacia adelante vendrán innovaciones en esa ruta. ¿Qué vemos en la disrupción? Los modelos más desde lo no financiero que ayuden a garantizar el sistema. Eso va a catalizar y agilizar la toma de decisiones, porque hoy creo que no hay un bloqueo desde un punto de vista de lo financiero. Seguramente habrán proyectos más complejos, tecnologías que no se han explorado, que igualmente van en la misma ruta, y eso tendrá seguramente un acceso que no irá desde el crédito bancario, más seguramente desde la inversión de capital de riesgo, pero hay mecanismos financieros para orientar el recurso, es decir, hay vías para avanzar. Y desde la gestión del riesgo, coincido igualmente, en este caso con Amalia, cuando dice que es un poco de los dos. Yo creo que desde la gestión de riesgo, sí es importante entender que hoy hay dinámicas que, como lo digo, van a moverse muy fácil y muy rápido, ¿cierto? Y uno lo ve, nada más basta con ir como referente a The Ellen MacArthur Foundation, donde le dice, listo, ¿qué está viendo la Ellen MacArthur? Entonces, bueno, aquí estamos viendo un tema en plásticos, estamos viendo un tema en comida, estamos viendo un tema en moda, estamos viendo un tema en ciudades. ¿Y por qué están ahí los focos? Porque claramente hay una mayor convergencia de oportunidades en esa ruta. Entonces, yo insisto, eso se va a mover de una manera más rápida. Y posiblemente la intervención del regulador en esa ruta pueda ser menos requerida, pero no hay que perder de vista que si queremos apalancar y acelerar todo este tipo de soluciones en nuestros mercados, es posible y requerida una intervención del regulador en un sentido práctico igualmente. Primero, desde la taxonomía, ¿cierto? Desde la definición de qué es y qué no es economía circular. Y no solamente por un tema de evitar un greenwash o una información que pretenda ser algo que no es, sino particularmente para que esos beneficios que hoy están ayudando a catalizar estas decisiones, al tener tasas diferenciales, estén vistas igualmente dentro de un modelo de una mejor gestión de riesgo. Porque si una empresa empieza a gestionar esto, claramente sus márgenes van a mejorar y si sus márgenes van a mejorar, todo en sí dentro de la compañía, en un buen sentido práctico, va a mejorar. Entonces uno debería decir que lo que implique el financiamiento de toda la agenda de sostenibilidad, incorporada a la climática, incorporada a otros temas, pero también la economía circular, debería, desde un enfoque regulatorio, tener una menor asignación de capital, es decir, unas menores reservas que un crédito ordinario y viceversa. Si hay un crédito que es muy brown, que va a generar una contaminación muy importante, debería igualmente reconocer, no solamente por la contraparte, sino por el proyecto, que requiere una mayor asignación de capital. Está yendo en contravía de todos hacia futuro. Entonces yo creo que ese balance desde el regulador puede ayudar a que los bancos tomen decisiones mucho más directas, mucho más rápidas y a facilitar la ruta para que quienes tengan que tomar las decisiones tengan mejores casos de negocio. Entonces yo creo que en ese tema particular, desde la gestión del riesgo, una actuación del regulador desde el marco de la asignación de capital puede ser bien interesante para catalizar esto a nivel no solamente regional, sino a nivel global. Gracias, Ignacio. Gracias, Franco, de nuevo y Amalia, muchas gracias. Y esto, justamente, hablando justo de los reguladores, me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Queríamos preguntarle a Teresa
que bueno, desde el Instituto Escollas han estado ya avanzando en este estudio del que hablaba, ¿no? De financiamiento de la economía circular en América Latina y el Caribe. Y una de las partes de este estudio es justamente hacer un mapeo y analizar algunas de estas políticas que se están llevando a cabo desde el sector regulatorio, ¿no? Desde los propios gobiernos. Entonces, en ese sentido, si brevemente, Teresa, nos puedes comentar el rol de los reguladores en esta agenda del financiamiento de la economía circular y cómo, si nos puedes dar algunos avances sin hacer un spoiler de lo que estáis encontrando en este estudio. Perfecto. No, voy a intentar hacerlo de una forma más rápida y por eso también tengo un slide que ayuda a la comprensión para que pueda economizar en las palabras. Entonces, estamos haciendo el estudio y considerando específicamente algunos de los países de la región y llegamos básicamente a la conclusión estamos llegando a la conclusión que hay 3 niveles de maturidad regulatoria en términos de la integración del concepto de economía circular en las políticas nacionales de distintos países. Entonces, los países, por lo general, empiezan a pensar el tema de la economía circular a partir del tema, del problema de los residuos, o sea, cómo hacer la gestión de los residuos sólidos, de la polución, y normalmente los primeros marcos regulatorios que tienen respecto a la economía circular son marcos de gestión de residuos. Incluso algunas prohibiciones del uso de plástico que existen en algunos de nuestros países de la región. Hay una serie de países que están en ese nivel, Colombia, Perú, República Dominicana, y Brasil también se podría considerar que está en ese nivel, pero tiene una regulación que empieza a considerar un concepto que es muy importante cuando llegamos al segundo nivel, que es el concepto de extensión de responsabilidad del productor. La ley brasileña no tiene el concepto de extensión de la responsabilidad del productor, sino que tiene un concepto de responsabilidad compartida entre diversos actores de la cadena, lo que es más circular, pero también más difícil de implementar, porque como la responsabilidad no es solo de un actor, se comparte y está difusa esa responsabilidad. Pero bueno, entonces Brasil está avanzando un poco hacia el segundo nivel y Costa Rica es un ejemplo de un país que ya tiene una legislación específica de producción y consumo sostenible que incluye el principio de la responsabilidad extendida del productor. O sea, el productor no es solo responsable por la producción, sino que también por el uso de su producto y por el descarte de su producto. Y que de alguna forma también maneja el principio de eficiencia en el uso de los recursos naturales y del flujo de materiales a lo largo de la cadena. Y cuando llegamos más al nivel más avanzado, digamos, que son países que tienen leyes y políticas públicas que hablan de economía circular específicamente y que definen el concepto de economía circular de una forma compleja, como lo definimos acá, como lo define la Ellen MacArthur Foundation. Y ahí tenemos a Chile, por ejemplo, que no tiene una ley de economía circular, pero que tiene una ley que abarca una serie de temas que son cruciales para la economía circular, y también es un país que fue pionero en el financiamiento de la economía circular, principalmente con la Corporación de Fomento de la Producción de Chile, Corfo, y de otras instituciones que están protagonizando el financiamiento de la economía circular en la región. Y por fin tenemos a México, que tiene actualmente una ley de economía circular que está en el Senado y que, si llega a ser aprobada, va a ser, entre los países de la región, el país con el marco legal más ambicioso y más apropiado y que integra mejor el concepto de economía circular a sus leyes y políticas, incluso promoviendo una integración de ese marco legal de la economía circular con una serie de otros marcos regulatorios existentes en el país.
Así que ese de alguna forma es el panorama de los marcos regulatorios para la economía circular en la región y esperamos que ilustrándolo de esa manera contribuimos para aumentar la ambición de esos países hacia un marco legal que realmente regule a la economía circular e integre a diferentes políticas públicas en ese esfuerzo. Gracias. Gracias, Teresa. Y bueno, ya para ir cerrando, me queda una cosa, mi conclusión que me llevo aquí, como hemos empezado, yo empezaba hablando de que esta transición en la región de América Latina y el Caribe hacia la economía circular ha comenzado. Hoy yo creo que se ha demostrado también con algunos ejemplos desde el sector financiero también y desde la política pública que se están dando pasos hacia esa economía circular. Y por tanto yo creo que ahora es un momento de fortalecer y de integrar todas estas piezas del puzzle, como hablábamos, y empezar a trabajar realmente en un sistema circular, ¿no? Y colaborativo entre las distintas instituciones. A modo de conclusión, muy rápido, en medio minuto cada uno de vosotros, si quisierais dar alguna conclusión o algún último pensamiento justamente de esta agenda del financiamiento de la economía circular o hacia dónde creéis que debemos seguir, ¿cuál sería? Si queréis, comenzamos por Amalia. Gracias, Ignacio. Me quedó un comentario que hizo Franco y quería conectarlo con otra idea más, ¿no? Porque Franco dijo, lo importante es financiar proyectos viables, siempre vamos a financiar proyectos viables. Yo le sumaría y diría así, ahora para que un proyecto sea viable va a tener que tener otros tipos de requisitos, ¿no? Otros tipos de requisitos conectados con esa agenda de la economía circular. Y eso hace que tanto los bancos como financiadores nos renovemos y nos actualicemos para realmente ser un agente que provoque ese cambio, y también para los clientes, ¿no? Y todo eso va a ser porque si en realidad tenemos mejores clientes, también nuestro negocio va a ser mejor. Entonces el interés del cliente es el interés del negocio del banco también. Gracias, Amalia. Teresa. Bueno, primero es un gusto estar acá y escuchar a Franco y Amalia y saber que el sector financiero tiene claridad sobre el desafío que tenemos por delante. Y creo, hablando del rol del sector financiero, que es el tema de nuestro panel, creo que Franco trajo una cosa muy interesante, que es el rol del sistema financiero como un sector que puede conectar a diferentes actores de la industria, a diferentes actores de la cadena. O sea, ustedes son responsables por financiar a todas las etapas de la cadena, y muchas veces un actor no tiene conciencia de que puede conectarse con el otro, de que pueden optimizar el flujo de recursos entre distintos tipos de negocio. Entonces creo que el sistema financiero tiene el rol de hacer esas conexiones estratégicas. Gracias. Gracias, Teresa. ¿Y Franco? Primero, completamente de acuerdo con los comentarios de Amalia y Teresa. Yo creo que son esenciales en esa ruta. Y tres puntos, tres comentarios de cierre rápido relacionados. Lo primero, visión de largo plazo. No se puede perder en el ejercicio de la sostenibilidad de la economía circular, de la agenda climática, la visión de largo plazo. Los casos de negocio cierran, dan hacia adelante, pero la visión es de largo plazo, porque se tiene que estar enfocada. Segundo, el modelo de negocio y el caso de negocio mismo. Y como lo mencionaba Amalia, no se trata solamente de lo financiero, tiene que ser viable en lo financiero, en lo ambiental, en lo social, en lo circular, ¿cierto? Entonces, no pierdan de vista eso, porque esto es modelo de negocio, esto es rentable, esto es eficiente, esto es competitivo, esto es mejores negocios para una mejor sociedad. No lo pierdan de vista, segundo punto. Y tercero, un sentido de un llamado de urgencia. Hay que actuar rápido, no solamente porque las oportunidades están ahí, podemos quedarnos por fuera de mercado, sino porque los impactos que estos generan son absolutamente necesarios para que nuestro modelo económico, nuestra vida como la conocemos, en el buen sentido, con las cosas buenas, sigue y continúe. Entonces, yo digamos que en esa ruta es importante entender que tenemos que movernos muy rápido en esta agenda para materializar oportunidades y garantizarnos entre todos un mejor futuro. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Amalia, Teresa, Franco. La verdad que ha sido un placer, muy interesante este panel, vuestras intervenciones y la información que nos habéis dado. A todos los asistentes, agradecerles por su interés en participar en este
en este panel del papel y el rol de las instituciones financieras en el financiamiento de la economía circular y participar también en toda la mesa redonda de finanzas sostenibles de UNEP-FI. Sin más, ya despedirnos, invitarles también a que consulten algunas de las publicaciones desde UNEP-FI en temas de finanzas sostenibles, especialmente con el tema de hoy, la publicación sobre financiando la circularidad, desmitificando las finanzas para la economía circular. La pueden encontrar en la página de UNEP-FI en publicaciones. Y agradecerles de nuevo a todos el interés y, bueno, tanto desde el PENUMA como desde UNEP-FI estamos al servicio y en contacto para todos los que quieran ampliar estas informaciones. Muchísimas gracias.